Vendí todo lo que tenía por mi hijo y él me dejó en la calle. Esa es la verdad cruda, la herida que aún sangra mientras cuento esta historia. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi vida parecía un lienzo pintado con colores suaves, con sueños modestos pero alcanzables. Quiero que me acompañes a recorrer este camino, porque cada paso que di, cada lágrima que derramé, tiene un peso que necesito compartir. Esta es la primera parte de cómo llegué a este punto, de cómo el amor de una madre se convirtió en un eco perdido en la traición. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y las tardes se pasan en la plaza escuchando el murmullo del viento entre los árboles. Mi infancia fue sencilla, pero feliz. Mis padres eran trabajadores humildes. Mi padre cortaba leña y mi madre cosía ropa para los vecinos. No teníamos mucho, pero nunca nos faltó amor. Desde niña soñaba con tener una familia propia, con llenar una casa de risas y calor. Ese sueño me siguió cuando, a los 20 años, me enamoré de un hombre que llegó al pueblo como si fuera un relámpago. Alto, de ojos profundos y palabras que parecían promesas talladas en piedra. Nos casamos rápido, demasiado rápido, y pronto llegó mi hijo, mi razón de existir. Mi matrimonio no fue lo que esperaba. Él, mi esposo, resultó ser un hombre de temperamento volátil, de promesas rotas y noches largas fuera de casa. Cuando mi hijo tenía apenas 5 años, su padre nos abandonó sin mirar atrás. No dejó una nota ni una explicación, solo un vacío que llené con trabajo y amor por mi pequeño. Trabajé día y noche, limpiando casas, vendiendo pan casero, haciendo lo que fuera para que mi hijo tuviera comida en la mesa y un techo sobre su cabeza. Cada noche, cuando lo veía dormir, sentía que todo valía la pena. Sus ojos, tan llenos de curiosidad, eran mi faro. Cuando mi hijo creció, mostró ser una persona brillante, pero también inquieta. A los 15 años, empezó a juntarse con chicos que no me daban buena espina. Eran mayores, con motos ruidosas y actitudes desafiantes. Intenté hablar con él, pero cada conversación terminaba en gritos. «No entiendes nada, mamá», me decía, y yo me tragaba las lágrimas, diciéndome que era solo una fase, pero no lo era. A los 17 se metió en problemas serios. Una noche, la policía tocó a mi puerta. Mi hijo había sido atrapado con un grupo que robaba tiendas locales. Mi mundo se derrumbó. Verlo esposado, con la cabeza gacha, fue como si me arrancaran el corazón. Hice lo imposible para sacarlo de ese lío. Vendí el terreno que mi padre me había dejado, un pedazo de tierra que era mi único seguro para el futuro. Pagué abogados, multas, todo lo que pedían. Mi hijo prometió cambiar. «Mamá, no te fallaré otra vez», me dijo con los ojos llorosos, y yo le creí. Quería creerle. Volvió a casa, y por un tiempo todo pareció mejorar. Terminó la secundaria, encontró un trabajo en una tienda de repuestos, y yo pensé que, tal vez, el destino nos estaba dando una segunda oportunidad. Pero los problemas nunca se fueron del todo. Mi hijo empezó a salir otra vez con las mismas personas, o quizás con otras peores. Noté que llegaba tarde, que a veces no llegaba. Cuando le preguntaba, me esquivaba con excusas vagas. «Estoy trabajando en algo grande, mamá. Confía en mí», decía. Y yo, ciega por amor, confiaba. Entonces, un día, me pidió algo que cambió todo. «Necesito dinero, mucho dinero», me dijo. Estaba nervioso, sudando, pero sus ojos tenían una chispa que no había visto en años. Me habló de un negocio, una oportunidad para ganar mucho, para salir de la pobreza. Dijo que necesitaba invertir en un proyecto con unos socios, que era algo seguro, que cambiaría nuestras vidas. Yo no tenía ahorros. Todo lo que ganaba se iba en comida, renta, cuentas. Pero él insistió. «Si no lo hago ahora, nunca saldremos de esto», me dijo. Sus palabras se clavaron en mí.
Recordé las noches en que me desvelaba cosiendo para comprarle zapatos, las veces que me salté comidas para que él tuviera suficiente. No podía dejarlo solo, así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Vendí la casa. Era una casita modesta, pero era nuestra, llena de recuerdos. La vendí por menos de lo que valía, porque tenía prisa, porque confiaba en él. Le di todo el dinero, cada centavo, y me mudé a un cuarto alquilado en las afueras del pueblo. Al principio, parecía que todo iba bien. Mi hijo estaba emocionado, hablaba de reuniones, de planes, me decía que pronto tendríamos una casa mejor, que yo no tendría que trabajar más. Pero las semanas pasaron y las promesas se desvanecieron. Empecé a notar que evitaba mis preguntas. Cuando lo confronté, se puso a la defensiva. «Todo está bajo control, mamá», gritó una noche antes de salir dando un portazo. Entonces, un día, simplemente no volvió. Intenté llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Fui a los lugares donde solía estar, pregunté a sus amigos, pero nadie sabía nada. O, mejor dicho, nadie quería decir nada. Días después recibí una carta. Era de él. Mi corazón dio un vuelco al ver su letra, pero lo que leí me destrozó. Decía que se había ido a otra ciudad, que el negocio no salió como esperaba, que lo sentía, pero que no podía volver. No había disculpas reales ni explicaciones claras, solo una despedida fría. Me quedé sola, en un cuarto prestado, sin casa, sin ahorros, sin mi hijo. La mujer que había dado todo por él ahora no tenía nada. Pero eso no fue lo peor. Semanas después, escuché rumores en el pueblo. Alguien dijo que lo habían visto en la ciudad, viviendo bien, con ropa nueva, en un auto que no podía permitirse. Otros decían que el negocio nunca existió, que todo fue una mentira para sacarme el dinero. No quería creerlo, pero la duda se instaló en mi pecho como un veneno. ¿Era posible? Mi propio hijo, la persona por la que lo di todo, ¿me había traicionado así? Ahora, mientras cuento esto, estoy en un lugar oscuro, no solo porque perdí mi casa, sino porque perdí la fe en lo que más amaba. Pero esta historia no termina aquí. Hay más, mucho más. Hay secretos que descubrí, verdades que me golpearon como puñales, y un camino que, aunque doloroso, me llevó a enfrentarme a mí misma. Si quieres saber qué pasó después, qué hice cuando supe la verdad, y cómo esta historia se volvió aún más truculenta, quédate conmigo, porque lo que viene es un torbellino de emociones, drama y conflictos que nunca imaginé vivir. La soledad tiene un sabor amargo, como el café frío que se queda olvidado en la mesa. Después de que mi hijo me dejó con nada más que una carta y un corazón roto, me hundí en un silencio que no sabía que existía. Vivía en un cuarto alquilado, con paredes húmedas y un colchón que crujía con cada movimiento. Cada día era una lucha para levantarme, para encontrar sentido en seguir adelante. Pero algo dentro de mí, quizás el mismo instinto que me hizo sacrificar todo por él, me empujó a no rendirme. No podía quedarme de brazos cruzados mientras los rumores sobre mi hijo se arremolinaban como buitres. Necesitaba respuestas, aunque esas respuestas me destrozaran aún más. Los rumores en el pueblo eran implacables. Una vecina, con esa mezcla de compasión y curiosidad que tanto duele, me dijo que lo habían visto en la capital, pavoneándose con ropa cara y un auto brillante. Otra persona juró que estaba viviendo con una mujer mayor, alguien con dinero, alguien que no encajaba en la vida de un chico de 20 años que, hasta hace poco, dependía de mí. Cada palabra era un puñal, pero también un combustible. Si mi hijo estaba viviendo bien mientras yo apenas sobrevivía, necesitaba saber por qué. Necesitaba saber si todo lo que hice, todo lo que di, fue solo un juego para él. Decidí ir a buscarlo. No fue una decisión fácil. No tenía dinero, solo lo que ganaba limpiando casas, y el pasaje a la capital era caro. Pero vendí lo poco que me quedaba,
un anillo de mi madre, un recuerdo que guardaba como tesoro. Con el dinero en la mano, tomé un autobús que olía a gasolina y sueños rotos. Durante el viaje, miraba por la ventana, recordando los días en que mi hijo era pequeño, cuando me tomaba de la mano y me decía que quería ser piloto para llevarme a ver el mundo. ¿En qué momento se convirtió en un extraño? Al llegar a la capital, me sentí como un pez fuera del agua. La ciudad era un caos de luces, ruido y gente que no se detenía. No sabía por dónde empezar, pero tenía una pista. Alguien mencionó un barrio donde supuestamente lo habían visto. Caminé por calles desconocidas, preguntando a desconocidos, mostrando una foto vieja de mi hijo que llevaba en la cartera. La mayoría me ignoraba, pero un hombre, un vendedor de periódicos, dijo que lo reconocía. Ese chico anda por el club nocturno de la avenida principal, me dijo, mirándome con lástima. Un club nocturno. Mi hijo, que solía dormir con un osito de peluche, ahora estaba en un mundo que yo no podía ni imaginar. Esa noche me planté frente al club. El ruido de la música retumbaba en mi pecho y las luces de neón me hacían sentir aún más fuera de lugar. No tenía dinero para entrar, así que esperé en la esquina, temblando de frío y nervios. Horas después lo vi. Era él, mi hijo, pero no el que yo recordaba. Llevaba una camisa brillante, un reloj que parecía caro, y reía con un grupo de personas que parecían sacadas de una película. Estaba tan cerca, pero tan lejos. Mi corazón quería correr hacia él, abrazarlo, pero mis pies no se movían. Entonces una mujer se acercó a él. Era mayor, con el cabello teñido de rubio y un vestido que gritaba dinero. Lo tomó del brazo y él sonrió, una sonrisa que nunca me había mostrado a mí. El papel que esa mujer me dio en el parque temblaba en mi mano como una hoja a punto de caer. Era más que una pista. Era una puerta a un mundo que no estaba segura de querer cruzar. Pero el dolor, la rabia y la necesidad de entender qué le pasó a mi hijo me empujaron hacia adelante. No había vuelta atrás. Cada paso que daba en esta ciudad extraña me alejaba más de la mujer que solía ser, la madre que confiaba ciegamente y me acercaba a una verdad que amenazaba con romperme por completo. Esta es la tercera parte de mi historia, y créeme, lo que descubrí cambió todo. El mensaje en el papel era breve, un nombre, señora Vargas, y una dirección en un barrio elegante de la capital. No decía más, pero las palabras de la mujer en el parque resonaban en mi cabeza. Si vas contra ellos, te destruirán. No sabía quiénes eran ellos, pero la advertencia me pesaba como una losa. Pasé la mañana siguiente en mi hostal, mirando el papel, debatiendo si debía seguir o rendirme. Pero rendirme significaba aceptar que mi hijo me había traicionado, que todo lo que sacrifiqué fue en vano. No podía vivir con eso. Así que, con el poco valor que me quedaba, tomé un autobús hacia la dirección indicada. El barrio era otro mundo, casas con jardines impecables, autos lujosos estacionados, y un silencio que contrastaba con el caos del resto de la ciudad. La dirección me llevó a una mansión con rejas altas y cámaras de seguridad. Me quedé parada frente a la entrada, sintiéndome pequeña, fuera de lugar. No tenía un plan, solo la necesidad de saber. Toqué el timbre y una voz fría respondió por el intercomunicador. ¿Quién es? Tartamudeé, diciendo que necesitaba hablar con la señora Vargas. Hubo un silencio largo y luego la reja se abrió con un zumbido. Una empleada me llevó a una sala enorme, con muebles que valían más que todo lo que había tenido en mi vida. Esperé, con el corazón en la garganta, hasta que ella apareció. La señora Vargas era la mujer del club, la misma que había visto con mi hijo. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, y su sonrisa era tan afilada como un cuchillo. «¿Qué quieres?», preguntó, sin siquiera presentarse. Me temblaba la voz, pero logré decirlo. «Soy Ana, la madre de mi hijo. Quiero saber qué pasa con él.
¿Qué hice con mi dinero? Su sonrisa se ensanchó, pero no había calidez en ella. Siéntate, dijo, como si estuviera a punto de darme una lección. Lo que me contó fue una mezcla de verdad y veneno. Dijo que mi hijo había llegado a ella buscando una salida, que estaba desesperado por dejar atrás la vida del pueblo. Según ella, él le debía dinero por favores que ella le había hecho. Contactos, oportunidades, un estilo de vida que él nunca habría tenido sin ella. Mi dinero, el dinero de mi casa, se usó para pagar esa deuda, pero lo peor fue cómo habló de él, como si fuera un objeto, una herramienta. Es un chico listo, pero débil. Hace lo que le digo porque sabe que no tiene otra opción, dijo, y sus palabras me cortaron como vidrio. Quise gritarle, pero me contuve. Necesitaba más respuestas. Le pregunté por qué mi hijo no podía volver conmigo, por qué me había abandonado. Ella se rió, una risa que me heló la sangre. ¿Por qué no quiere, querida? Le di un mundo mejor. ¿Qué puedes ofrecerle tú? ¿Un cuarto alquilado? ¿Lágrimas? Sus palabras eran crueles, pero lo que vino después fue peor. Me dijo que mi hijo estaba involucrado en algo más grande, algo que ella llamó negocios privados. No dio detalles, pero insinuó que eran cosas que podían meterlo en la cárcel, o peor. Si lo quieres salvar, déjalo en paz. Si sigues husmeando, no solo lo pierdes a él, sino todo lo que te queda, dijo, y su tono era una amenaza clara. Salí de esa casa temblando, con la cabeza llena de preguntas y el corazón más pesado que nunca, pero no estaba lista para rendirme. La señora Vargas podía pensar que era una madre débil, pero no sabía de lo que era capaz. Decidí seguir investigando, aunque eso significara ponerme en peligro. Volví al hostal y empecé a hacer preguntas más específicas, esta vez con más cuidado. Hablé con un taxista que conocía el barrio elegante y me dio un dato. La señora Vargas no actuaba sola. Había un hombre detrás de ella, alguien con más poder, alguien que manejaba los hilos de todo este juego oscuro. Encontrar a ese hombre no fue fácil. Pasé días siguiendo pistas, gastando lo poco que ganaba en transporte y comida barata. Finalmente, un contacto en un bar me dio una dirección, un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Me presenté allí, diciendo que tenía información para el jefe. No esperaba que funcionara, pero la recepcionista, quizás por aburrimiento, me dejó pasar a una sala de espera. Allí conocí a un hombre que no se presentó, pero que claramente sabía quién era yo. Era mayor, con ojos que parecían ver a través de mí. «Eres la madre del chico, ¿verdad?», dijo, sin rodeos. Asentí, y lo que me contó me dejó sin aire. Dijo que mi hijo no solo trabajaba para la señora Vargas, sino que estaba metido en un esquema de extorsión. Jóvenes como él eran usados para acercarse a personas ricas, ganar su confianza y luego chantajearlas con secretos que descubrían. Mi hijo, según este hombre, era bueno en eso. Tiene carisma, sabe manipular, pero se metió con la persona equivocada, dijo. La deuda que pagó con mi dinero no era solo de la señora Vargas, era de este hombre, alguien que no perdonaba errores. Mi hijo estaba atrapado no porque quisiera, sino porque salir significaba arriesgar su vida. Pero había más. El hombre me miró fijamente y dijo, «Tu hijo sabe algo que no debería, algo que podría hundirnos a todos». No explicó qué era, pero su tono era suficiente para entender que era grave. Me ofreció un trato. Si conseguía que mi hijo hablara, que revelara ese secreto, me ayudaría a sacarlo de ese mundo. Pero si fallaba, no habría segunda oportunidad. Y si sigues metiéndote donde no debes, no podré protegerte, añadió, con una calma que era más aterradora que un grito. Salí de esa oficina con la cabeza dando vueltas. Mi hijo no era solo un traidor, era un peón en un juego mucho más grande, un juego que podía costarle la vida. Pero también estaba el otro lado. Él había elegido ese camino, había usado mi dinero,
me había dejado en la calle. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por alguien que me dio la espalda? Esa noche, en el hostal, no dormí. Miré la foto vieja de mi hijo, la misma que había mostrado por toda la ciudad, y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de determinación. Iba a encontrarlo, no para salvarlo, sino para enfrentarlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Entonces recibí otra sorpresa. Al amanecer, alguien golpeó mi puerta. Era la mujer del parque, la que me había dado la primera pista. Estaba nerviosa, mirando por encima del hombro. «No tienes mucho tiempo», dijo. «Tu hijo está planeando algo que va a empeorar todo. Si no actúas rápido, no solo lo perderás a él, sino que todos pagaremos». Me dio una última pista, un lugar donde mi hijo estaría esa noche, un almacén abandonado en las afueras. «Ve, pero ten cuidado, no estás lidiando con amateurs», dijo antes de irse corriendo. Ahora, mientras cuento esto, estoy a punto de tomar la decisión más peligrosa de mi vida. Ir a ese almacén significa enfrentarme no solo a mi hijo, sino a un mundo de sombras que apenas entiendo. Una parte de mí quiere creer que él no es el monstruo que todos describen, que aún queda algo del niño que amaba. Pero otra parte, la que ha sido traicionada, humillada, abandonada, quiere respuestas, aunque duelan. Esta historia está lejos de terminar. Lo que descubra en ese almacén, lo que pase cuando vea a mi hijo, será el punto de no retorno. Si quieres saber cómo termina este torbellino de traiciones, secretos y dolor, quédate conmigo, porque lo que viene es un final que ni yo misma puedo prever. El almacén estaba envuelto en sombras, como si la noche misma lo hubiera tragado. Mientras caminaba hacia él, con el viento frío cortándome la piel, sentía que cada paso era un salto al vacío. La advertencia de la mujer del parque resonaba en mi cabeza. No estás lidiando con amateurs. Pero no había otra opción. Esta era mi última oportunidad para enfrentarme a mi hijo, para entender por qué me traicionó, para encontrar alguna chispa de lo que una vez fuimos. Mi corazón latía con una mezcla de miedo, rabia y un amor que, a pesar de todo, se negaba a morir. Esta es la última parte de mi historia, y lo que pasó en ese almacén me marcó para siempre. El lugar era un esqueleto de metal oxidado, con ventanas rotas que dejaban entrar la luz pálida de la luna. Mis pasos resonaban en el suelo de cemento, y cada crujido me hacía mirar atrás, temiendo que alguien me siguiera. La pista decía que mi hijo estaría aquí, pero el almacén parecía desierto. Entonces, desde el fondo, escuché voces. Eran bajas, tensas, como si discutieran algo que no debía ser oído. Me acerqué, escondiéndome detrás de unas cajas apiladas, y allí lo vi. Era él, mi hijo, pero no estaba solo. La señora Vargas estaba con él, junto a dos hombres que no reconocí. Sus rostros eran duros, y uno de ellos tenía una cicatriz que cruzaba su mejilla como un recordatorio de violencia. No podía escuchar todo, pero las palabras que capté eran suficientes para helarme la sangre. Hablaban de un trato que había salido mal, de alguien que sabía demasiado y de la necesidad de limpiar el desastre. Mi hijo estaba pálido, con las manos temblando, pero no parecía una víctima. Hablaba con ellos, negociaba, como si estuviera tan metido en ese mundo como ellos. Quise gritar, correr hacia él, pero algo me detuvo. Entonces, la señora Vargas dijo algo que cambió todo. Si no entregas lo que prometiste, no solo tú pagas, tu madre también. Mi hijo la miró, y por un segundo creí ver un destello de dolor en sus ojos. Pero luego respondió, con una voz que no reconocí. Ella no importa, no sabe nada. Esas palabras fueron un cuchillo en mi pecho. Todo lo que había sacrificado, mi casa, mi seguridad, mi vida, reducido a no importa. No pude contenerme. Salí de mi escondite, con lágrimas quemándome los ojos, y grité: «Hijo, ¿cómo puedes decir eso?». Todos se giraron sorprendidos. La señora Vargas maldijo, y los hombres dieron un paso hacia mí, pero mi hijo levantó una mano, deteniéndolos. «Mamá, ¿qué haces aquí?».
dijo, pero no había calidez en su voz, solo una mezcla de fastidio y miedo. Vine por ti, respondí, con la voz rota. Vendí todo por ti y tú. ¿Esto es lo que haces con mi sacrificio? La señora Vargas se rió, una risa cruel que resonó en el almacén. Qué conmovedor. Pero estás perdiendo el tiempo. Tu hijo no es el niño que crees. Me acerqué a él ignorándola y lo miré a los ojos. Soy Ana, tu madre. Dime la verdad. ¿Por qué me hiciste esto? Por un momento pensé que no respondería, pero luego habló y cada palabra fue como un golpe. No quería hacerte daño, dijo, con la voz baja. Pero no podía quedarme en ese pueblo pudriéndome. Quería más. Ella señaló a la señora Vargas. Me dio una oportunidad. Pero todo se complicó. El dinero que me diste lo usé para pagar una deuda. No había negocio. Era una mentira. Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba, pero escucharlas de su boca fue devastador. ¿Y me dejaste en la calle? Pregunté, con lágrimas cayendo. Él bajó la mirada. No quería que me encontraras. Pensé que estarías mejor sin mí. Antes de que pudiera responder, uno de los hombres interrumpió. Basta de dramas. Tenemos un problema más grande. Sacó un sobre de su chaqueta y lo arrojó al suelo. Esto es lo que quieren. Entrégalo y tal vez te dejemos vivir. Mi hijo se agachó, abrió el sobre y su rostro palideció. No pude ver qué era, pero su reacción me dijo que era algo grave. La señora Vargas lo miró con desprecio. Si no lo entregas, tu madre muere primero, dijo, y uno de los hombres sacó una pistola. El tiempo se detuvo. Vi el arma, vi a mi hijo y en ese momento supe que, a pesar de todo, no podía dejar que lo mataran. No lo hagas, le dije, con la voz firme. No vale la pena. Pero él ya estaba decidido. Tomó el sobre y se lo entregó a la señora Vargas. Tómalo, déjala ir, dijo. Ella revisó el contenido, asintió y le hizo una seña al hombre con la pistola. Vámonos, dijo, y los tres comenzaron a retroceder hacia la salida. Pero entonces mi hijo hizo algo que no esperaba. Mientras ellos se distraían, me empujó hacia un lado, detrás de unas cajas. ¡Corre, mamá!, gritó, y antes de que pudiera reaccionar, sacó una navaja de su bolsillo y se lanzó contra el hombre con la pistola. Todo pasó en segundos. Hubo un forcejeo, un disparo, y mi hijo cayó al suelo, con sangre manchando su camisa. Grité. Corrí hacia él, mientras la señora Vargas y los hombres escapaban. Me arrodillé junto a él sosteniendo su rostro. No, no, quédate conmigo, supliqué, pero sus ojos ya estaban vidriosos. Lo siento, mamá, te fallé, susurró con la voz débil. No, no me fallaste, te amo, dije llorando. Él sonrió, una sonrisa débil, como la del niño que solía ser, y luego su mano se deslizó de la mía. Se fue, justo allí, en mis brazos, en un almacén frío y olvidado. No sé cuánto tiempo estuve allí, sosteniendo su cuerpo, llorando hasta que no quedó nada dentro de mí. La policía llegó eventualmente, alertada por el disparo. Encontraron el sobre, que contenía pruebas de un esquema de extorsión que involucraba a figuras poderosas. La señora Vargas y sus cómplices fueron arrestados días después, gracias a lo que mi hijo dejó atrás. Pero eso no me devolvió nada. Mi hijo estaba muerto y con él se fue una parte de mí que nunca recuperaré. Ahora, mientras cuento esto, estoy de vuelta en el pueblo, viviendo en un cuartito que una vecina me prestó. La gente me mira con lástima, pero no me importa. He perdido todo. Mi casa, mi dinero, mi hijo. Pero también he encontrado algo, una fuerza que no sabía que tenía. Cada noche miro la foto de mi hijo, la misma que llevé por la ciudad, y hablo con él. Le digo que lo perdono, que siempre lo amaré, que espero que, donde esté, haya encontrado paz. Esta historia no tiene un final feliz, pero es mi verdad. Es el relato de una madre que dio todo, que enfrentó traiciones y peligros, que perdió lo que más amaba, pero que sigue aquí, respirando, contando su dolor para que otros entiendan. El amor puede ser un faro,
pero también una tormenta. Y yo, Ana, he vivido ambas. Si esta historia te tocó, si sentiste mi dolor, mi rabia, mi amor, entonces mi sacrificio no fue en vano. Gracias por escucharme,